Que el Espíritu Santo nos levante, nos inspire esta noche, que nos siga iluminando el camino. Y bueno, les invito, antes de dar la palabra a Andrés, que nos acompañe esta noche con la segunda parte de este cuarto episodio de nuestro itinerario, les pido que coloquen una intención, que la escriban ahí en su libreta, una intención para esta noche, una sola. Decíamos que una, dos o tres, pero apunta una sola, una intención que tengas esta noche para poner en la presencia del Señor Jesús y decirle: Señor, que esta noche con lo que tú me vas a llenar de presencia tuya, esta noche con lo que tú me vas a enamorar a partir de la palabra proclamada, que todo lo que ocurre esta noche de fraternidad, de arraigo, pues como familia parroquial, pues traiga grandísimas bendiciones para mí, para mi familia, que nos renueves, que nos llenes de entusiasmo, de esperanza, de fuerza para seguir adelante. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esta noche. Hace rato que no hemos cantado esta canción juntos, entonces la cantamos, ¿de acuerdo? Cierre su micrófono, pero cante fuerte desde allá y póngase en unidad de oración, en actitud de oración, porque donde dos o tres estén reunidos, ahí está Jesús en medio de nosotros. Donde dos o tres estemos conectados, ahí está el Señor, animándonos, inspirándonos, moviéndonos, restaurándonos, liberándonos. Amado Señor, esta noche queremos suplicarte, queremos implorarte, amado Dios, que vengas a nosotros, que nos abraces, que nos permitas sentir tu presencia. Te queremos alabar esta noche, te queremos bendecir, te queremos glorificar, porque reconocemos tu amor, porque reconocemos tu misericordia, tu bondad, tu auxilio y tu providencia, Señor, para con nosotros, para con nuestras familias. Esta noche queremos poner nuestras vidas delante de ti, amado Dios. Esta noche queremos poner nuestras familias delante de ti. Esta noche ponemos delante de ti nuestros sueños, nuestros anhelos. Esta noche, Señor, queremos colocar delante de ti todo, absolutamente todo, lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos. Y queremos suplicarte, amado Señor, que tu Espíritu Santo venga a purificar, venga a limpiar, venga a corregir, Señor, en nosotros, en nuestro ser entero. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a darnos consuelo, a disipar las incertidumbres, a mover, Señor, las barreras, los esquemas, las realidades internas que nos puedan estar paralizando o impidiendo estar en tu presencia o vivir como familia unida, como iglesia unida, Señor. Que esta noche tú hagas una obra extraordinaria al proclamarnos tu palabra, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a escucharte. Estamos dispuestos, Señor, a obedecerte. Estamos dispuestos, amado Dios, a que hagas una obra extraordinaria con nosotros. Tú más que nadie nos conoces en lo individual, Señor. Conoces nuestra historia y nuestro mundo interior. Tú conoces nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras incertidumbres. Por eso te damos autoridad, amado Señor Jesús, para que hagas una obra en nosotros, que nos renueves, que nos des fuerzas nuevas, que nos animes a seguir adelante, amado Dios. Tú conoces nuestras familias, las necesidades materiales, espirituales. Todas estas, Señor, te las ponemos delante de ti. Que se haga tu obra, Señor, que se haga tu voluntad esta noche. Que podamos levantarnos, Señor, al encontrarnos, al conectarnos, al vernos los rostros, al poder saludarnos, al poder escuchar una palabra, Señor, tuya. Que seamos levantados esta noche, amado Señor. Que esta noche seamos fortalecidos. Vamos a cantar juntos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirlo de nuevo. El Espíritu de Dios está ahí en tu corazón, en tu casa, en tu hogar. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tus manos, abre tus manos y dile: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile fuerte: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bendito, adorado y alabado seas, amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por tu abrazo, por tu amor, por tu compañía. Señor, háblanos al corazón y permítenos, Señor, gozar de tu presencia, deleitarnos en tu dulce voz, amado Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos, y dice: ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí y está a mi lado, y está aquí y está a mi lado, como fuego cayendo sobre mí, como fuego cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. Muy bien, ahí estaba Olga Lucía en versión niño. Un aplauso para el Señor. Muy bien, queridos hermanos. Tenemos. Gracias. Qué bendición volvernos a encontrar. Qué bueno sentirnos familia. Les presento a Andrés Castillo de Argentina, un gran líder, formador, uno de los fundadores de la experiencia Renova Más, amigo del alma. Y bueno, esta noche nos ha correspondido con él esta segunda parte del cuarto episodio de nuestro itinerario formativo. Yo les invito a que tengan su Biblia ahí, su bolígrafo, su libreta, y sobre todo su mente y su corazón dispuestas pues a que Dios haga la obra esta noche. Nada podemos hacer si no es por la gracia del Espíritu Santo. No podríamos experimentar el amor de Dios, no podríamos aceptar a Jesús como nuestro Mesías, Salvador y Maestro, no podríamos tener una vida nueva, no podríamos ni siquiera amar o servir si no es por la gracia del Espíritu Santo. Ese es básicamente el contexto de este cuarto episodio del itinerario formativo para líderes y discípulos misioneros que proponemos como Renova Más. Te presento, Andrés, este grupo de servidores, de líderes, de discípulos, de cristianos católicos que han decidido hace mucho tiempo seguir a Jesucristo y tener compromiso laical con su parroquia. Y bueno, están ahora experimentando esta propuesta formativa que les estamos ofreciendo como Renova Más Colombia, el desarrollo de este itinerario. Y bueno, maravillosas personas, excelente gente, familias extraordinarias, generosos, etcétera. No voy a decir más porque si no riego muchas flores. Pero hermano, bienvenidos. Si quieren ver a Andrés en pantalla gigante en la parte superior donde dice vista hablante, lo pueden cambiar, ¿vale? Para que puedan observar bien el rostro y bueno, a nuestro hermano. Bienvenido, Andrés. Tienes tú la palabra esta noche. Buenas noches. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Qué bueno estar con ustedes. La verdad me da alegría, ¿sí? Alegría, felicidad plena poder compartir con ustedes este ratito, ¿sí? Sobre todo porque les digo algo, ¿no? Uno siempre se siente alegre y se siente pleno cuando puede contarles a los demás lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y en este tema que es fundamental en el camino de todo cristiano, ¿no? Digo, ¿cómo es esto de vivir con el Espíritu Santo, ¿no? Cómo movernos en nuestra vida con el Espíritu Santo es algo que es fundamental, ¿no? Entonces, cuando ya leía yo hace unos días que Rafa me había mandado toda esta información de cómo venían trabajando, lo que estaban haciendo y demás, ya me daba mucha alegría saber que podía ser parte de esto y de aportar mi granito de arena en todo lo que ustedes están compartiendo, aprendiendo, incorporando y demás, ¿no? Hemos hablado mucho con Rafa sobre cómo poder sostener el Espíritu Santo, ¿no? Recuerdo algunas charlas allá hará un año, 2 años, en tu casa, cuando pensábamos todo el itinerario y venía la parte del Espíritu Santo, y recuerdo algunas charlas en Roma también, charlando sobre este tema, ¿no? Para mí es muy lindo escucharlo a Rafa, eh, porque para mí Rafa es una persona que tiene un gran sentido de la pedagogía, y eso me enseña, me nutre y me hace crecer mucho, ¿no? Entonces, esos temas eran lindos, ¿no? Poder compartirlos, tirarlos sobre la mesa, contar el parecer de cada uno y demás, ¿no? Y yo un poco lo que traigo hoy no es solo lo que ha experimentado propiamente en mi vida, ¿no? Sino claramente es algo que he experimentado en mi vida, pero no solamente eso, sino que también traigo algunas cositas de esas charlas que teníamos con él, ¿no? Eh, Porque una de las cosas que nosotros sentimos en este tiempo es que esta experiencia de Renova es parte de un mover que el Espíritu Santo está generando en diferentes lugares en el mundo, ¿no? En diferentes ciudades, en diferentes lugares en el mundo. Y también para nosotros es un desafío constante poder, primero contestarle al Espíritu Santo, ¿no? Pero antes de contestarle, tenemos que aprender a escucharlo para saber qué es lo que él está buscando para que nosotros podamos contestarle, ¿no? Pero antes de escucharlo, también tenemos que tener una relación con él, ¿no? Yo voy a empezar este tema con una especie de introducción que nos va a hacer pensar tal vez de una manera diferente la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Eh, yo imagino que todo lo que estamos acá, un poco por lo que hablaba con Rafa, tienen conocimiento de quién es el Espíritu Santo, de cómo relacionarse con él y demás, ¿no? Pero a veces lo que uno puede recalcar en esto son las profundizaciones que uno puede hacer con cada tema, ¿no? Y yo creo que lo que hoy les traigo tiene que ver con eso, ¿no? Con profundizar algo que ya conocemos, que vivimos, que manejamos, pero que es necesario cada momento hacerlo con mayor profundidad y con mayor respeto y con mayor esmero y con mayor compromiso, ¿no? Una de las cosas que me está tocando decir mucho durante este tiempo de pandemia, ¿no? Que nos ha tocado hablar como en muchas formaciones, muchas capacitaciones, muchos encuentros, ¿sí? Hay días que voy entrando tarde a los Zoom porque termino el anterior y ya entramos en el otro y se termina el anterior y ya entramos en el otro, ¿no? Así estamos como llenando todos los días. Para nosotros es un placer, es una alegría poder hacerlo, pero hay algo común que yo veo que es transversal a cada uno de los temas. A veces trabajamos sobre documentos, a veces trabajamos sobre el itinerario propio de Renova, a veces trabajamos sobre un tema bíblico, ¿no? Pero yo me doy cuenta que este punto es neurálgico para este tiempo y tiene que ver con entender al Espíritu Santo en el sentido de mantenerlo vivo en nuestra vida y que nos siga acompañando a cada paso de nuestra vida, ¿eh? No porque Él no quiera acompañarlos o acompañarnos, o porque tengamos que hacer algo para que Él nos acompañe, sino que muchas veces nosotros no podemos reconocerlo en nuestra vida, aunque Él está ahí al lado nuestro, ¿no? Entonces, un poco el secreto y la profundización de esto es no solo entender cómo reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida, sino también poder entender de una forma más honda por qué el Espíritu Santo está siempre con nosotros en nuestra vida, ¿no? Y esto que me ha tocado repetir mucho es el hecho de la Santísima Trinidad puesta al servicio de nuestra santidad, ¿no? Lo voy a decir de vuelta porque esto es una especie de introducción para el tema,
pero creo que es muy importante, ¿no? La Santísima Trinidad puesta al servicio de nuestra santidad, ¿no? Cuando uno lo escucha así, parecería como que dice, no, ¿cómo nosotros estamos al servicio de la Santísima Trinidad? ¿Cómo van a estar ellos al servicio nuestro, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo Dios, Padre, ¿no? En su eh, magnificencia, en su ser todopoderoso, en su ser todo omnipotente, ¿no? Ha pensado en nosotros desde el principio de los tiempos, ¿sí? Y ha pensado en nosotros no solamente como ser individual, sino también como posicionado en un contexto determinado. ¿Qué significa esto? Dice, por ejemplo, lo dice varias veces en la palabra de Dios, pero cuando uno va y lee Jeremías, capítulo 1, versículo 5, uno encuentra a un Dios diciéndole a Jeremías, desde antes, desde que te concebieras, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te consagré para ser profeta de las naciones, ¿no? Y hay un Dios que se le revela a Jeremías diciéndole, ojo, que no estoy pensando ahora qué voy a hacer con vos, sino que yo ya sabía qué quería de tu vida desde mucho antes que vos existieras, ¿sí? En algún otro lugar no vamos a poder profundizar y darnos cuenta que Dios hasta antes incluso de la creación ya había pensado en vos, había pensado en mí y nos había dado una misión específica para trabajar durante nuestra permanencia en la tierra, ¿no? Pero lo interesante del contexto que Dios nos piensa es que Dios te pensó para este año, para el lugar donde Él te plantó, ¿sí? Con las características, las posibilidades, los carismas que ha plantado en tu vida. Con todo ese contexto, Dios ya te había pensado y te destinó a una tarea, ¿sí? ¿Cuál es la primera cosita que nosotros tenemos que aprender en este camino de descubrir al Espíritu Santo en nuestra vida y para qué nos acompaña constantemente? Lo primero que tenemos que entender es que Dios no nos elige para determinada misión porque nosotros seamos inteligentes, porque tengamos alguna capacidad especial, porque podamos hacerlo mejor o más que otra persona, sino simplemente Dios nos elige por una cuestión. Dios podría hacerlo solo, pero quiere participarnos a nosotros en un proceso de creación permanente, ¿sí? En este mundo. Venimos a este mundo a influir en este mundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestra inteligencia, no se trata de nuestras posibilidades, sino que se trata de lo que Dios, en su inteligencia, posibilidades y características, va a hacer con nosotros, recién ahí comienza un camino de santidad para nuestra vida, ¿sí? Cuando apartamos de adelante creernos superiores o creernos que Dios nos ha elegido para tal tarea porque somos más que otros, cuando apartamos eso y nos damos cuenta que en realidad Dios nos elige porque Él quiere hacer algo a través de nosotros y que en realidad no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino que Dios usándonos comienza un camino de santidad, ¿sí? Pero ahora miren ustedes, ¿no? Hasta dónde nuestro ser es limitado, que aun cuando Dios se revela como el que va a llevar adelante nuestro camino de santidad, ¿sí? Y que lo único que espera es que nosotros le demos el sí, Él, él conoce tanto nuestra limitación que nos manda un modelo para que nosotros podamos imitar en ese camino de santidad. Y ese modelo que Dios nos manda para que nosotros entendamos de qué forma tenemos que caminar en santidad es Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo. Nosotros miramos a Jesús, nosotros miramos a Cristo y en ese ver a Cristo podemos actuar en el día de hoy, ¿sí? Pablo nos va a decir en la segunda carta de los tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses capítulo 2, lo pueden leer desde el versículo 1, pero lo neurálgico está en el versículo 5, y él lo que nos cuenta el apóstol Pablo en esta parte de la palabra, creo que se las voy a leer porque es muy rico lo que dice, ¿no? Yo siento que muchas veces nosotros tenemos que entender profundidades y no conocimientos, ¿sí? Bien. Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Es en el capítulo 2, y lo podemos leer desde el versículo 1. Mire, se los voy a leer. Dice, pues bien saben, hermanos, que nuestra permanencia entre ustedes no ha sido estéril. A pesar de los sufrimientos e injurias que, como saben, padecimos en Filipos, les anunciamos el Evangelio en medio de muchas dificultades, pero llenos de confianza en nuestro Dios. Y es que nuestra exhortación no se inspiraba en el error
en torcidas intenciones o en engaños. Por lo contrario, miren esto, puesto que Dios nos ha juzgado dignos de confiarnos su evangelio, hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios, que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí? Dice, Dios es testigo, y ustedes lo saben, de que nunca nos dejamos llevar por la adulación o la avaricia. Tampoco hemos buscado glorias humanas, ni de ustedes ni de nadie. Y aunque podríamos haber hecho sentir nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos comportamos afablemente con ustedes como una madre cuida a sus hijos con amor. Tanto amor le teníamos, presten atención a partir de esto, ¿no? Lo anterior es un contexto y es aceptar la voluntad. Pablo aceptaba la voluntad que Dios había puesto en su vida y entendía, sí, hasta acá, entendía muy bien que era Dios el que trabajaba a través de él y no él por sí mismo, ¿no? Pero miren esto, y acá comienza lo que tiene que ver con el modelo de Jesús, ¿no? Dice, tanto amor le teníamos que ansiábamos entregarle no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. A tal punto llega nuestro amor por ustedes, ¿no? Mire qué interesante es como Pablo le habla a la iglesia de Tesalonia y le dice, a ver, nosotros no solamente vinimos a traerles el evangelio, también vinimos a que si es necesario morir para que ustedes puedan conocer a Jesucristo, puedan conocer que Jesucristo ha resucitado para salvar sus vidas, ¿sí? Y además le agrega, y esto no es que lo hacemos por obligación, porque lo hemos decidido, porque hemos puesto en juego nuestra voluntad, no, no, no. Esto lo hacemos porque hasta ese punto llega nuestro amor por ustedes, ¿no? Y cuando nosotros leemos esto del apóstol Pablo, lo primero que entendemos es el paralelo con la muerte y resurrección de Jesucristo, que vino a este mundo por nosotros, no solo para dejarnos el Evangelio, sino también para entregar su vida para que nosotros podamos ser salvos. ¿Sí? Y en la letra chica podemos encontrar que no solo lo hizo por obedecer al Padre, que es una de las características, también lo hizo por amor a vos y por amor a mí. El mismo ejemplo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalonia es lo que Jesús hizo con nosotros, ¿sí? Y esto se presenta como una sucesión de hechos. Lo mismo que Jesús hizo con cada uno de nosotros, lo mismo que adoptó el apóstol Pablo y lo hizo con cada una de las iglesias donde llegó el Evangelio, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Teniendo a Jesús como modelo, ¿sí? Pero Dios, que sigue entendiendo nuestras limitaciones, no solamente nos ha puesto un modelo para que nosotros podamos imitar y seguir en este camino de santidad. Además, ha instaurado la presencia del Espíritu Santo para que sea fuerza en tu camino de santidad y en mi camino de santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe de tus caídas, de mis crisis, de tus dudas, de mis miedos, de tus errores, de mis pecados. Dios conoce todo eso, porque Dios sabe que eso viene dentro de la concepción humana y que eso muchas veces nos va a jugar en contra y nos vamos a ir alejando de lo que Dios ha pensado para nuestra vida. Sin embargo, la fuerza del Espíritu Santo logra que nosotros podamos permanecer en este camino de santidad. Y este camino de santidad, que significa para cada uno de nosotros estar cada día más cerca de la santidad, ¿sí? Y acá está un poco este juego cíclico que con Renova muchas veces programamos desde la evangelización, ¿sí? Todo tiene que ser cíclico, no puede frenarse en algún momento, ¿sí? Ese camino que nos toca de ser cada día más santos, de acercarnos a la santidad, en realidad lo único que hace es cada día acercarnos a quien es, quien es el santo pleno, que es el mismo Dios que en un momento nos mandó con una misión. Pero como es cíclico, ¿sí? Dios nos manda, nos da el modelo, nos da la fuerza y nos da la posibilidad de acercarnos a la santidad perfecta, que es el mismo Dios, esa misma persona que nos ha traído a este mundo con una misión, ¿sí? Pero cuando entendemos este global, la figura que sale, porque es la figura que nos toca a nosotros en este tiempo, es la figura del Espíritu Santo. Porque nosotros hemos tenido hemos visto el protagonismo de Dios en el Antiguo Testamento, hemos visto el protagonismo del modelo de Jesucristo en los Evangelios, y a partir de hecho de los apóstoles y la fiesta Pentecostés, estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Nosotros no tenemos como la gente que vivía en el Antiguo Testamento, la promesa
de un Jesucristo o del Hijo que iba a venir a salvarnos por nuestros pecados. No está en el futuro y ni siquiera es una promesa a realizarse. ¿Sí? Nosotros tenemos a Jesús muerto y resucitado en el pasado. Nosotros no necesitamos posicionarnos en un lugar de espera de la promesa, sino que necesitamos posicionarnos en un lugar de agradecimiento por la promesa cumplida. ¿Sí? Y en ese tiempo de agradecimiento es donde el Espíritu Santo aparece para darnos la fuerza, la orientación y el discernimiento. ¿Sí? Pero sobre todo, en este camino de fuerza, orientación y discernimiento, el Espíritu Santo es el encargado de que vos y yo podamos tener las cosas que verdaderamente necesitamos. ¿Sí? El Espíritu Santo intercede por nosotros de manera tal que pide ante Dios y ante su Hijo, ante Jesús, que nos dé las cosas que verdaderamente necesitamos. Y que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que verdaderamente necesitamos. Pero Él, que vive en nuestro corazón, que vive en nuestra vida, que es transversal a nuestros días, sabe de qué manera pedir y qué pedir para que nosotros podamos alcanzar nuestra santidad. ¿Sí? Miren, quiero que vayamos a leer el último capítulo, ¿sí? del Evangelio de Juan. ¿Sí? Este Evangelio de Juan es el Evangelio raro, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos los 3 primeros evangelios, que son los evangelios que tienen una estructura similar, ¿sí? ¿Por qué son similares? Porque uno puede estudiarlos a los 3 a la par y ve que va a tener estructuras y momentos iguales y repetidos en cada uno de los evangelios. ¿Sí? Pero Juan, ¿sí? Ha decidido, por ejemplo, entre una de las cosas que ha decidido es no ponerse a mirar si los hechos son cronológicos o no, no ponerse a mirar si algo pasó primero, si algo pasó después, no ponerse a hablar en los detalles, sino resaltar la acción de Dios a través de Jesucristo eh, para que nosotros podamos sentir que ese Jesucristo es el mismo Dios que ha venido a la tierra por salvarnos. ¿No? Se centra en la salvación de Jesucristo y nos empieza a dar como historias de Jesucristo para que podamos creer en esa salvación. ¿Sí? Distinto es en los evangelios sinópticos, que tienen ¿sí? como como que se abocan a que haya algo correlativo. Esto pasó primero, esto pasó después, esto pasó después. Bueno, no pasa en el libro de Juan, ¿sí? En el Evangelio de Juan. Pero miren, el Evangelio de Juan tiene algo que los demás no tienen. ¿Sí? Es como el capítulo agregado. ¿Sí? A mí me gusta llamar esto que voy a decirles ahora, este capítulo me gusta mucho llamarlo muestra gratis. Vieron que cuando uno va a un shopping o a algún lugar, ¿no? Y por ahí le regalan una muestrita gratis de lo que es un perfume, de lo que es un shampoo, de lo que es una crema, ¿no? Como para que uno vaya sabiendo qué se va a encontrar cuando obtenga el producto final, ¿no? ¿Y por qué yo lo llamo muestra gratis? Porque yo siento que en este pasaje Jesús se encarga de mostrarle a Pedro qué era lo que Pedro iba a tener que hacer y qué era lo que Pedro iba a hacer y qué era lo que Pedro podía llegar a hacer el día que el Espíritu Santo llegue a su vida. ¿Sí? Hasta ahora no había llegado el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesucristo caminaba después de la resurrección, era una aparición. ¿Sí? Jesucristo había llegado y se había aparecido a los apóstoles al borde del lago de Tiberíades. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo iba a llegar después, todavía era una promesa. Pero yo estoy convencido de que Jesús le dice, mira Pedro, cuando el Espíritu Santo en verdad llegue, esto es lo que vas a hacer. ¿No? Vamos a meternos un poco en este capítulo. Si vamos a leer desde el punto número 1, porque desde el versículo número 1, este es capítulo 21, versículo número 1, porque también quiero trazar un paralelo de cómo es nuestra vida cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, cuando nosotros no lo reconocemos, cuando nosotros no lo profundizamos, no tenemos una relación con el Espíritu Santo, cómo está nuestra vida en relación con las cosas que nos rodean. ¿Sí? Juan, capítulo 21, versículo 1, dice, poco después, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. En esto dijo Pedro, voy a pescar. Los otros dijeron,
vamos contigo. Salieron juntos y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Ellos la echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron hasta la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Palabra de Dios. Voy a seguir leyendo un poquito más, pero quiero leer hasta ahí y hacer un comentario porque a partir de este versículo, que es el 9 en adelante, la historia va a cambiar por completo, ¿sí? Pero quiero que nos posicionemos hasta lo que está sucediendo hasta ese momento, ¿sí? Miren esto. Dice que estaban juntos, eran 7, ¿sí? 7 de los discípulos estaban juntos, ¿sí? Había una especie de aire de depresión, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Aquel, aquel hombre, aquel Jesús, que ellos creían que iba a ser el Salvador de una manera que no había sucedido, ¿sí? No estaba más. Y ellos creían que se habían equivocado, o por lo menos sentían que en su corazón algo había quedado vacío porque no sabían cómo seguir, ¿sí? Muchas veces, vieron que yo les dije que una de las cualidades del Espíritu Santo era la orientación. Muchas veces en nuestra vida nosotros no sabemos cómo seguir. Nos sentimos perdidos, nos sentimos desorientados, nos sentimos depresivos, ¿sí? Porque sentimos que hay un vacío en nuestro corazón, cuando en realidad nuestro corazón jamás debería estar vacío porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Pero como nosotros no lo hemos encontrado en nuestra vida, no lo hemos descubierto, y si lo hemos descubierto en muchas oportunidades nos hemos olvidado que está en nuestro corazón, tenemos un sentimiento de vacío por dentro de nuestra vida. Y yo siento que era algo que los discípulos estaban sintiendo en ese momento, ¿sí? Un vacío. Ustedes fíjense que hasta la narración nos vuelve hacia un tiempo atrás. Si ustedes se dan cuenta, los discípulos eran pescadores, eran gente normal, sobre todo los que están acá, ¿sí? Lo que dice acá la palabra que están. Eran pescadores, o sea, gente anónima, gente que tal vez las personas podían pasar por al lado de ellas y ni siquiera saber ni quiénes eran, ni siquiera reconocer que habían pasado por al lado de alguien. ¿Sí? Eran personas 100% anónimas, hasta que un día había aparecido Jesús, se había subido a la barca de Pedro y le había dicho, Pedro, sígueme, porque yo te voy a hacer pecador de hombres. Y de golpe ese anonimato que tenían en su vida, eso de no ser conocido, de no ser valorado, de no ser respetado, cambiaba el rumbo de la vida. Y Pedro decía, pero ¿quién es este hombre que se ha fijado en mí? Y le daba sentido a su vida. Jesús llegaba para darle sentido a la vida, ¿sí? Hay una serie que se llama La Biblia, así se llama, en la versión española, creo que en la inglesa también se llama igual, em, narra este momento como un poco como película, ¿no? Como serie, y se ve que Jesús sube a la barca de Pedro, y Pedro lo mira como diciendo, pero ¿y esta persona quién es, no? Y Jesús lo mira a Pedro y le dice, vamos, ¿sí? Y Pedro, que parecería no entender la escena, lo vuelve a mirar a Jesús y le dice, ¿a dónde? Porque claro, para Pedro no entendía la situación, ¿no? Jesús acomoda una red, unas redes que había ahí, un segundo, las tira al agua, no le contesta, pero inmediatamente se da vuelta, lo mira a los ojos a Pedro y le dice, a cambiar el mundo, ¿sí? Imagínense ustedes en esta situación, Dios ha llegado a tu vida para darte una misión. Jesucristo viene y sube a tu barca y te dice, acompáñame a cambiar el mundo. Y no solo te mira a los ojos y te reconoce como hijo de Dios, sino que también te da un futuro lleno de aventuras y lleno de sueños enormes puestos en tu corazón. Cuando uno tenía una vida que
era anónima y que tal vez no le importaba a nadie, ¿sí? Cuando los discípulos creen que ese Jesús tan maravilloso ya no va a estar más entre medio de ellos, lo primero que hacen es volver a lo que dejaron cuando encontraron a Jesús. Vuelven otra vez a ser esas personas anónimas. Lo primero que voy a decirte es que si vos no tenés una relación con el Espíritu Santo en tu corazón, si no la cultivás día a día en una relación de oración, en una relación de fusión, en una relación de pedir que el Espíritu Santo gobierne tu vida, ¿sí? Este sentimiento va a ser el que va a gobernar tu vida. Porque el Espíritu Santo llega a tu corazón para transformar tu vida, para darte gozo, para darte alegría, para darte orientación, pero sobre todo para reafirmar en tu corazón los sueños grandes que Dios pensó para tu vida. Eso es lo primero, ¿sí? Miren esto, hasta la narración, dije yo, dice en el versículo 3, en esto dijo Pedro. ¿Se acuerdan? Ya no era más Pedro, era Simón. Sin embargo, como este Simón había vuelto al principio, había vuelto a la vida anterior a la de Jesús, otra vez volvía a ser el Pedro, el anónimo, el que nadie se daba cuenta que existía. Otra vez volvía a ser Pedro. Y los demás no se quedaban atrás, ¿eh? Porque Pedro decía, voy a pescar, y todos iban detrás de él, ¿sí? Ahora, ustedes fíjense el tamaño de la frustración de estos discípulos, ¿no? Que lo único que sabían hacer sin la presencia de Jesús en su vida, lo único que sabían hacer era pescar, y habían vuelto a eso único que creían que era de ahora en más sin Jesús, lo único que podían seguir haciendo. Y además de que era lo único que sabían hacer, lo habían hecho durante toda la noche y les había salido mal. Imagínense el grado de frustración que tenían en ese momento, ¿sí? ¿Qué tan lejos podían estar de entender lo que Jesús les había explicado mientras estaba con ellos? Lejísimo. Y no porque se negaran a entenderlo, sino porque estaban en una situación en la que estaban tan lejos de Jesús, tan lejos de las enseñanzas de Él, tan lejos de la promesa que Jesús les había dejado, que ni siquiera podían darse cuenta, aunque Jesús quisiera decirles algo, ni siquiera lo podían escuchar. Pero ¿qué es lo que pasa? Algo pasa. Jesús aparece en la vida de ellos, ¿sí? Y le dice, muchachos, todo lo que están haciendo, háganlo al revés. Y tiran la red para el otro lado. Y cuenta la historia que la red se llena de peces, una cantidad que dice que no la podían sostener, ¿no? Dice, ellos la echaron y la red se llenó de tal, es el versículo 6, de tal cantidad de peces que no podían moverla. Recuerda que eran 7 personas queriendo mover una red llena de peces y no podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Porque claro, no había forma que lo que estaba sucediendo podía suceder si no existía la intervención de Jesús. Ellos pudieron ver que era ese Jesús, porque no solo estaba repitiendo lo mismo que hizo la vez que lo llamó a ellos, sino que también les estaba diciendo, es mucho más fácil si reconocen lo que yo les he dicho a ustedes mientras caminábamos juntos. Jesús empieza a aparecer y empieza a trabajar la vida de los discípulos, ¿sí? Y miren esto, ¿sí? Pedro se vuelve, bueno, ya Pedro nos tenía acostumbrado a trabajar como un niño, ¿no? Que primero hacía las cosas y después pensaba. Ya Pedro nos tenía acostumbrado de esa manera. Pero miren el grado de conmoción emocional que tenía Pedro, ¿no? Que miren lo que dice, al oír Simón Pedro, que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella, y se lanzó al agua, ¿no? Cuando yo leí esto dije, ¿qué persona en su sano juicio para tirarse al agua se viste? La mayoría de las personas cuando se va a tirar al agua se saca la ropa, no se pone más ropa, ¿sí? Sin embargo, la actitud, la primera actitud que tiene Pedro en esta conmoción, que no entiende que cómo que él había resignado a todo y que había dejado todo lo que lo hacía feliz y había vuelto a su vida, encima su vida le había salido mal, y de golpe aparecía y otra vez Jesús estaba en medio de ellos, y yo imagino que en la cabeza de Pedro resonaba esto, vamos a cambiar el mundo, y él decía, pero entonces no todo está perdido, todavía puedo ser aquel que pensó para mí, ¿sí? Y se vistió y se tiró al agua. Y miren otra cosa, dice, ¿no? Dice, al oír esto Simón Pedro, bueno, los discípulos, ya en el 8, los otros discípulos llegaron hasta la orilla de la barca arrastrando la red, ¿sí? Los 6 que quedaban arrastraban la red porque no la podían mover de lo llena de peces que estaba, pero dice, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros.
Aquellos que conocen los lagos saben que el lago no tiene una profundidad de pique enseguida, sino que va teniendo profundidad a medida que va entrando al centro del lago, ¿sí? Bueno, solo 100 metros los separaba. Y dice la palabra de Dios que otra vez en su conmoción, Pedro se tiró de cabeza para ir a la orilla. Yo me imagino que Jesús en su gracia y su misericordia lo protegió para que no se rompiera la cabeza, porque no debería estar muy hondo ese lugar. Sin embargo, Pedro, no le van a decir a Pedro de profundidades, no le van a decir a Pedro cómo se tiene que tirar una barca. Sin embargo, estaba tan conmocionado porque otra vez había venido la vida, su vida, que no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo. Pero miren esto, voy a seguir leyendo, ¿no? Y acá el mensaje que les quiero dejar hoy. Al saltar a tierra, vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan ahora alguno de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y bajó a tierra la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Palabra de Dios. Cuando yo leí esto, me hice una pregunta racional y lógica, ¿no? Lo primero que yo vi cuando leí esto, ¿no? Una de las tantas veces que uno lee esta parte, ¿no? Digo, hay partes que uno lee muchas veces. Una de las cosas me hizo una pregunta, enseguida se me vino la pregunta a la mente, ¿no? Y yo dije, ¿cómo puede ser que una red que hace minutos 7 personas no podían mover, de golpe, una sola persona la toma, la saca de la barca, la baja y la acerca como si nada? ¿Cómo puede ser que una red que hace minutos no podían dominar 7 personas, de golpe una sola persona podía dominarla como si nada? ¿Qué pasó? ¿Se desinflaron los peces? ¿Se escaparon la mitad? ¿Qué fue lo que pasó? Para que Pedro solo tuviera la fuerza, y ahí me empiezo a descubrir el mensaje, para que Pedro solo tuviera la fuerza de hacer algo que 7 personas juntas no pudieron hacer. Y yo me he dado cuenta a través de este capítulo, ¿no? Que, o sea, como si se recuerdan, le decía recién, le he llamado muestra gratis. Yo creo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, te voy a contar 2 cosas. La primera, ¿sí? No es lo mismo que vos vayas y hagas algo porque vos sentís que lo tenés que hacer, que vayas y hagas eso mismo porque yo te mando a que lo hagas. No es lo mismo arrastrar una red porque a ustedes se les ocurre arrastrarla que arrastrar una red porque yo te mando a que la traigas. Cada vez que hagas lo que yo te estoy pidiendo, ¿sí? No vas a estar solo. Porque recuerden lo que decía al principio, siempre voy a ser yo usándote. Y cuando tus fuerzas se acaben, tranquilo, porque van a ser mis fuerzas usándote. Y cuando tu cansancio sea abrumador, tranquilo, porque voy a ser yo usándote. Cuando no sepas cómo hacerlo porque no tenés la capacidad, tranquilo, porque voy a ser yo usando mi capacidad en vos. ¿Sí? Yo creo que Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? El día que recibas al Espíritu Santo, toda esa fuerza que hoy experimentaste en el ministerio por decirme que sí, se va a multiplicar por 10.000. Porque la promesa que yo traigo es que es necesario que yo los deje para que el Paráclito, para que el Espíritu Santo venga a ustedes. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, esto que acabas de hacer va a ser algo corriente en tu vida, porque no vas a ser vos actuando, sino que va a ser mi Espíritu Santo actuando en tu vida. ¿Sí? Cuando uno lee enseguida que pasa Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles 2, donde nos narra la venida del Espíritu Santo, ustedes nos muestran a un Simón Pedro que lo primero que hace es pararse delante de una muchedumbre y sin miedo predicarle a este Jesús de salvación, a este Cristo resucitado. ¿Sí? Y cuando uno sigue leyendo la historia se da cuenta que dice que más de 3.000 personas se convierten en el camino de Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de aquel Pedro que por miedo negó a Jesús 3 veces, y este Pedro, que con fuerza y valentía se paró delante de la muchedumbre a contarles a todos quién era Jesús, y a través de eso multiplicó la conversión a 3.000 personas?
¿Cuál es la diferencia? Una es un Pedro sin Espíritu Santo, la otra es un Pedro con Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó? Que la red no la pudieron mover 7 personas y después, minutos después, una red, una sola persona la pudo mover. Es que Pedro, no es lo mismo hacer las cosas sin el Espíritu Santo que hacerlas con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros empezamos a entender esto en nuestra vida, empezamos a comprender la importancia de lo que Jesús hizo al dejarnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida es fuerza, es orientación y es valentía, ¿sí? Necesitamos esas 3 características para vivir en el camino que Jesucristo ha pensado para nuestra vida, que Dios ha pensado desde antes de la creación. Necesitamos de orientación, necesitamos de fuerza, necesitamos de valentía. Y sobre todo, necesitamos saber que no somos nosotros los que actuamos, sino que es Dios mismo, a través del modelo de Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, quienes hacen cada una de las cosas, ¿sí? Y yo voy a cerrar diciéndole esto, ¿no? La mejor forma de cultivar, de tener esta relación con el Espíritu Santo es muy sencilla, es leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspiración, ¿sí? Es viva, siempre nueva. Nos dice cómo seguir, nos orienta, nos da fuerza, nos da la valentía de comprender que ese mismo Jesús que hacía milagros hace años, hoy puede hacer esos milagros y milagros más grandes en tu vida si lo dejas actuar a través del Espíritu Santo, ¿sí? Primero a través de la Biblia, después a través de la oración. Necesitamos cultivar una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo cultivamos esa relación? Conociendo y relacionándose con aquel que es nuestro modelo, que es Jesús. Jesús nos trajo el Espíritu Santo, ¿sí? El Paráclito, el Espíritu Santo que tenés en nuestra vida, es presencia hoy viva de Jesucristo en tu corazón. Y nosotros tenemos que cultivar esa relación, ¿sí? ¿Cómo? Orando todos los días, ¿sí? Leyendo la palabra, orando todos los días, y sobre todo, como nosotros, algo que nos identifica muy fuertemente, ¿sí? Llegan participando de los sacramentos. Desde ya que del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión, pero participando de la Santa Cena, de la misa, de la confesión, de la Eucaristía. Es ahí donde nosotros renovamos y reavivamos ese fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Delante de los sacramentos, ¿sí? A veces hoy en este tiempo que nos alejaron de la presencia, un poco por prudencia, otro poco vaya a saber por qué, pero que hemos sido alejados de esto de acercarnos a la Eucaristía de forma física, y en muchos lugares, aún todavía nosotros acá en Argentina, seguimos haciéndolo de forma espiritual, ¿sí? Eh, Muchos hemos encontrado un valor mucho más grande a la Eucaristía que por ahí antes no le dábamos. Íbamos a la misa, comulgábamos, y era para nosotros algo más de nuestra rutina, ¿no? A veces el ser humano necesita que nos saquen determinadas cosas para entender el valor de lo que teníamos, ¿sí? Y cuando lo tenemos, muchas veces no le damos el valor, ¿no? Bueno, en algunos lugares hemos encontrado más valor a esto, ¿sí? En otros lugares la gente también se ha sentado un poco cómoda a ver las misas por internet y cree que con eso le alcanza, ¿no? Bueno, cada uno puede hacer su elaboración en algún lugar, ¿no? Pero lo importante es que para mantener viva la llama del Espíritu Santo en nuestro corazón, sí o sí tenemos que ser capaces de encontrarle el significado que tiene el cuerpo y la sangre de Cristo vivo y presente en el altar, ¿sí? La confesión, no podemos vivir como cristianos si no podemos arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, ¿sí? Y a medida que vamos cultivando con estas 3 cosas, recuerden, la palabra de Dios, ¿sí? Eh, la Eucaristía, los sacramentos, ¿sí? Y me falta el segundo que no me acuerdo cuál era, que lo dije recién, la palabra de Dios, la oración diaria, a través de la oración diaria, a través de la palabra y a través de los sacramentos, nosotros cultivamos esto, ¿sí? ¿Y a esto a qué nos lleva? Miren, cuando nosotros podemos cultivar el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sabe dónde terminamos? En 2 cosas terminamos. En primero, en entender la necesidad de formarnos y capacitarnos para ir creciendo como cristianos, y la segunda, la necesidad de salir al mundo a contarles a todos lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Estas 2 cosas, el anhelo de saber y aprender y el deseo de salir al mundo a predicarles a todos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, solo te lo da
un encuentro con Jesús y una permanencia del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Miren, yo los animo, ¿sí? En este tiempo, en esta charlita que les he dado, los animo a que sean capaces de nunca dejar apagar la llama viva del Espíritu Santo en sus vidas, ¿sí? Porque a medida que ustedes van cultivando este Espíritu Santo, van acercándose a este camino de santidad, a la santidad plena, que es Dios mismo, aquel que nos envió a este mundo, ¿sí? Y cuando vamos cultivando esto, y cuando vamos acercándonos a este Espíritu Santo y a este Dios vivo, grandes cosas pasan en nuestra vida, ¿sí? Sentimos la necesidad de contarles a todo el mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sobre todo sentimos la necesidad de aprender cada día más, ¿sí? Les quiero dejar una especie de pregunta que para alguno puede ser una continuidad de lo que está haciendo y para otro puede ser un reto, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo está tu relación con los sacramentos? ¿Cómo está tu oración diaria? ¿Sí? ¿Cómo está tu lectura viva de la Biblia? ¿Sí? Estas tres cosas que nos cultivan y nos mantienen la llama viva en nuestro corazón. Estas tres cosas. A mí me gustaría que cada uno pueda pensar, no que me lo diga, no se trata, a mí no me interesa, pero sí que puedan cultivar eso en nuestro corazón. Y si esas tres cosas no están, es momento de que empiecen a estar. Si están, pero van y vienen y no son firmes en nuestra vida, bueno, es hora de hacerlas firmes. Y si son firmes, es hora de sostenerlas, ¿sí? Siempre hay algo por hacer para mantener viva la llama del Espíritu Santo. Muchas gracias, de verdad, espero que este mensaje le haya llegado al corazón, que haya sido de verdadera transformación y que le haya quedado adentro esas ganas de cultivar esa llama del Espíritu Santo para vivir todos los días de su mano. Gracias. Rafa, si estás hablando, tenés el micrófono apagado. Ahí está. Perdón, ya ahora sí me hago escuchar. Listo, que un aplauso por favor al Señor por la vida Gracias. de Andrés y de su familia. Gracias. Andresito, gracias por este momento. Yo no sé si tengas tiempo para que algunos quieran hacerle una pregunta respecto del tema, ¿no? Sí, claro, Bueno, sí, claro. ¿quién quiere? Abra su cámara, por favor, levante la manito, haga así, por favor, o coloque ahí el símbolo de la manito y bueno, a preguntar. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta? Yo voy a escribir acá. Carlos, Janet, ¿quieren hacer pregunta? ¿Todo les quedó claro? ¿No tienen algo? Ok, Jairito, ahí está Jairito, vale. Jairo, por favor, adelante. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias, Andrés, por este mensaje tan bonito, tan claro. Es para complementar lo siguiente, que yo estoy también en un cursillo de cristiandad, que creo que ustedes lo conocen también muy bien. Y allí estamos hablando de alegraos y regocijaos, gaudate y exultate, Claro. que es exactamente la explicación, la invitación que el Santo Padre nos hace a la santidad. O sea, juega completamente con este mensaje. Y a eso nos ha traído el Señor, a que seamos santos como el Padre Celestial es santo. Es una tarea muy, muy sencilla, ¿no? Santos como el Padre Celestial es santo. Pero ahí vamos en la lucha. Gracias, Jairito. Muchas gracias por la acotación. Gracias. Yo quiero, a propósito de lo que ha dicho Jairo y de lo que nos ha compartido Andrés, hay dos cosas que a mí me impactan en esta noche. Uno es que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Y otra cosa que me parece increíble, y no sé si tú nos quieres iluminar, Andrés, es que el Espíritu Santo es de alguna manera la garantía de nuestra camino de santidad. Y tú ponías a Jesús, que por supuesto es el modelo y el referente mayor, ¿no? Es el referente central, ¿no? Tenemos a los santos que también pueden ser modelos, pero Jesús es, según San Pablo en Efesios 4:13, es el modelo para madurar integralmente hasta llegar al hombre perfecto, ¿no? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo, Andrés? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en este proceso de santificarnos? Bueno, a ver,
Una de las cosas que tenemos que entender, si bien para nosotros el Espíritu Santo llega después de Pentecostés, hay algo que es transversal. Si ustedes ven cuando Jesús se bautiza y demás, el Espíritu Santo acompaña a Jesús en su vida de caminar, ¿sí? El Espíritu Santo está inmerso en la vida de Jesucristo. También por eso nosotros tenemos que cultivar el Espíritu Santo en nuestra vida, porque a modelo de lo que Jesús hizo, Jesús tuvo el Espíritu Santo siempre firme en su vida, ¿sí? Y a la pregunta que vos me haces, Rafa, es el hecho de que el Espíritu Santo actúa en nuestra vida de una forma muy tranquila, despacio y moldeando cada una de las cosas que nosotros vamos teniendo que nos alejan de esa santidad, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Miren, una de las cosas que yo he aprendido es, en algún momento me he enojado hasta con Dios y le he dicho, ¿por qué me diste esto, no? Porque una de las cosas, el misterio creo yo más grande de amor de Dios para con nosotros es justamente que nos haya regalado el libre albedrío, ¿no? Yo muchas veces cuando siento dolor en mi corazón por haberme equivocado, por haberme apartado de Dios, ¿no? Lo primero que reconozco es una mala decisión en mi vida. Y cuando yo tengo esa mala decisión en mi vida, yo lo primero que pienso es, bueno, pero ¿para qué me regalaste el libre albedrío si cada vez que decido yo meto la pata, ¿no? Pienso, ¿no? En ese caminar. Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que el Espíritu Santo actúa como voz en nuestra vida, ¿sí? Que orienta, eso es una de las tres características que yo dije, ¿no? Ahora profundizando un poquito más en esta, nos orienta desde el camino de cómo discernir lo que Dios quiere para nuestra vida. Nuestro camino de santidad es simple, es decirle a cada paso, no dije fácil, dije simple, a cada paso decirle que sí a lo que Dios quiere para nuestra vida. El problema es que la mayoría de las veces nosotros no sabemos de qué se trata lo que Dios quiere para nuestra vida, pero el que sí lo sabe es el Espíritu Santo. En cada momento en que nosotros le damos lugar al Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida, tenemos más claridad, más certeza y más autoridad de estar siguiendo el camino que Dios pensó para nosotros. Y cuando nosotros seguimos el camino que Dios pensó para nosotros, vamos derecho por la senda de santidad. Esa es la gran relación, ¿sí? Y el Espíritu Santo, ojo, que el Espíritu Santo habla, ¿no? Digo, no es una cuestión audible, es una cuestión experimental, ¿sí? Uno puede sentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla en tu vida y te dice, por acá. Y vos decís, bueno, voy a ir por otro lado, ¿no? Bueno, al rato el Espíritu Santo te dice, mira que es por acá. Y uno se sigue alejando, y el Espíritu Santo te dice, mira que es por acá. Y uno se sigue alejando, y el Espíritu Santo, mira que es por acá, ¿no? Y yo siempre digo que la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, que actúa como la voz de nuestra conciencia, te dice, es por acá, 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 es por acá. Y llega un momento que es inaudible. Ahora, el camino de santidad está acá, el Espíritu Santo está acá. Si lo dejamos de oír, adivinen quién es el que se alejó. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que cultivar. No dejar de escuchar nunca la voz del Espíritu Santo, que nos orienta y nos pone cada día en el camino de la santidad. ¿Sí? Y muchas veces nos alejamos tanto que perdemos ese contacto con el Espíritu Santo. Y a través de la palabra, a través de la oración y a través de los sacramentos empezamos a volver, a volver, a volver. Y otra vez el Espíritu Santo nos ubica en ese camino de santidad. Y ese camino de santidad es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo es nuestra luz, nuestro discernimiento y nuestra guía para que podamos cumplir nuestro camino de santidad. Excelente, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien está por ahí que quiere preguntar? ¿Quién va a preguntar? ¿Alcanzamos otra pregunta? Sí. Tenemos derecho a 3, Paul. Gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pedro y luego Jairo. Dale, Pedrito. Dale, gracias. Gracias, Omar. Rita. Mira, es que quiero preguntarle a Andrés lo siguiente. Una lecturita pequeña del diario de Santa Faustina de Kowalska dice: oh Jesús mío, qué fácil es santificarse, hasta con un poco de buena voluntad. Basta un poco de buena voluntad
Y si Jesús descubre este mínimo de buena voluntad en el alma, Él se apresura a darse a ellas. Y nada puede detenerlo, ni la falta, ni las caídas, absolutamente nada, tal, dice. Jesús se siente obligado a ayudar a esta alma, y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, ella podrá en un tiempo llegar a la santidad. Más adelantico dice, Él nos da más de lo que le pedimos. El camino más corto es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. ¿Qué es eso, Andrés? Bueno, mirá, lo que pasa es que Sor Faustina está hablando desde una presencia del Espíritu Santo que la desborda en ella misma, ¿no? Es como una presencia, en ese momento es una presencia sobrenatural del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Entonces, es tanta la presencia del Espíritu Santo en su vida, lo que ella está experimentando, ¿no? Que se atreve a decir, pero la santidad al final es facilísimo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está experimentando ese momento cúlmine donde el Espíritu Santo está metiéndose en su corazón y está haciendo algo completamente sobrenatural. Aunque siempre la acción del Espíritu Santo es sobrenatural, estos momentos aparecen en la vida de los santos, ¿no? Y tranquilamente pueden aparecer en nuestra vida. ¿Cómo pueden aparecer en nuestra vida? Como lo dice ella misma, ¿sí? Mirá lo que dice, ¿no? Dice, Jesús se ve obligado a ayudar. ¿Pero por qué se ve? ¿Desde el lado del sometimiento? No. No es que Jesús se ve obligado desde el lado del sometimiento. Mientras vos te mantengas fiel, esto que decía recién, ¿no? Habla de fidelidad, Sor Faustina, ¿no? Es justamente la característica del don y la gracia que ella tuvo de mantenerse fiel en todo momento, ¿no? Por eso habla de fidelidad. Y ella lo que dice es, si yo me mantengo cerca del Espíritu Santo, de mi camino de santidad, Jesús está obligado a ayudarme, pero no obligado a ayudarme por el sometimiento de que, bueno, ahora lo tengo que ayudar, sino porque Jesús ha dado una promesa. Y la promesa de Jesús está en el final del Evangelio de Mateo y dice, yo les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los días. Esa es promesa de Jesús para nuestra vida. Y cuando nosotros nos centramos en el camino de Él no puede hacer otra cosa, se ve obligado porque Jesús no se desdice de su promesa. La promesa que Jesús te marcó en tu vida, si vos te mantenés fiel, esa promesa se cumple, sí o sí. Y eso es lo que está experimentando el Sor Faustina, ¿no? Está diciendo, pero jamás me voy a apartar de este lugar, ¿no? En este éxtasis del Espíritu Santo, jamás me voy a apartar de este lugar, jamás me voy a alejar del Espíritu Santo, jamás me voy a alejar de tu camino, siempre voy a mantenerme fiel. ¿Por qué? Porque hay promesa de que vas a estar conmigo. Y yo lo único que quiero en este momento es que estés conmigo todos los días hasta el fin de los días, ¿no? Pidámosle la gracia al Espíritu Santo y a Dios de poder experimentar estas cuestiones sobrenaturales para nuestra vida. Son momentos en los que hay un antes y un después y donde todo se torna un poco más fácil, ¿no? En el sentido de tener esas experiencias nos hacen acercarnos a Dios y mantenernos fieles, así como lo hizo Sor Faustina Kowalska, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es el extremo del Espíritu Santo en expresión y el deseo de mantenerme fiel porque sé que tengo una promesa cumplida, que Dios la va a hacer conmigo y Jesús la prometió y no puede desdecirse de su propia palabra, ¿sí? Jairito, regálame un minutito. Hay una pregunta al final después de Jairo. Dale, Jairo, que ya nos hicieron por el chat. Dale. Recordemos que en la ascensión del Señor, Él les promete que les enviará el Espíritu Santo. Y así sucedió en Pentecostés. Siempre está con ellos. Y con nosotros se recordar y no olvidar que desde el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo y después en la confirmación se ratifica. Siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes de esa realidad de nosotros. Gracias, Jairito. Muchas gracias por los aportes. La pregunta viene de Hernán Jaramillo, de Hernán. ¿Puede el Espíritu Santo hablarnos por medio de circunstancias de la vida o por personas que nos pueden influir de buena forma? Te contesto que sí, pero te agrego, no es una u otra, sino que pueden ser esas dos o millones de maneras diferentes más, ¿no? Si hay algo que tiene el Espíritu Santo es un sentido de creatividad.
¿sí? La creatividad de hablarnos siempre nuevo, siempre distinto, ¿no? Puede ser a través de circunstancias, puede ser de manera sobrenatural, puede ser de manera de una persona que viene y te dice algo, ¿sí? Digamos, y ahí vos enfatizás en buenas personas. El Espíritu Santo puede hablarte hasta en circunstancias de enojo, hasta en circunstancias donde una persona quiere hacerte daño. Ni siquiera es necesario para el Espíritu Santo que la persona sea buena la que te viene a hablar. El Espíritu Santo puede hablarte de maneras impensadas, ¿sí? Pero quédate tranquilo, que cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida y te hable de, sea la forma en que sea, algo vas a sentir en tu corazón que vas a darte cuenta que es el Espíritu Santo hablando, ¿sí? Aún aunque sea la circunstancia que sea, ¿sí? No hay un patrón, no es así, así o así. No existe un modelo para que el Espíritu Santo hable. De 1000 formas diferentes. Sí, y una cosa que hemos venido insistiendo, queridos hermanos y Andrés, es que nuestra conciencia de liderazgo y de discipulado misionero, como lo estamos planteando, es que nos estamos queriendo romper los esquemas, porque a veces se cree que Dios me habla en el templo solamente o en el contexto de la iglesia nada más, y que la vida cotidiana está totalmente aislada, o que yo realmente soy purito y santito allí dentro del ámbito eclesial, y en la vida afuera las cosas son como paganas, como muy mundanas. De hecho, hay gente que dice, no, es que yo separo las cosas de Dios y las del mundo, pero todo es de Dios. Lo único que no es de Dios es el pecado, hemos enfatizado acá, que ese es nuestro por nuestro libre albedrío. Pero la realidad, es decir, la vida familiar, la vida del trabajo, la vida del estudio, la vida de la mesa, de la comida, todas las realidades humanas, ahí en esas realidades humanas y de vida pues normal, fuera del contexto de la iglesia, del templo, pues ahí nos habla el Espíritu Santo, ¿no? ¿A dónde? Y hemos hablado que el discípulo misionero, que el líder tiene conciencia, tiene libre albedrío, tiene grandes capacidades humanas que nos hacen imagen y semejanza de Dios, y que por esas facultades es que el Espíritu Santo, como nos dice Andrés, va hablando, va aconsejando, va orientando, va iluminando, va llevándonos a un discernimiento adecuado, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. No te podemos dejar ir, Andrés. Andrés, No, muchas está bien. gracias por este Déjame tiempo. que le agregue una cosita Dale. más a Hernán. Mirá, te voy a contar algo muy rapidito. Hace tiempo, bueno, de lo que voy a contar, Rafa sabe también. Todos los que estamos en este camino de depender 100% por Dios hemos pasado por estas circunstancias, ¿no? Pero hace un tiempo, yo tengo mi hijo más, yo tengo 3 hijos. Mi hijo más grande, que tiene 9 años, tenía 3 años, ¿no? Cuando me pasó esto. Y yo estaba una noche en mi casa, no podía dormir. ¿Por qué? Porque se me vencía todo lo que tenía que pagar económicamente el día siguiente y no había forma de que yo encontrara de alguna manera cómo hacer para afrontar eso en mi vida, ¿no? Uno que depende de 100% de la providencia de Dios, ¿no? Y no podía dormir, y no podía dormir, y no podía dormir. A eso de las 4 de la mañana me levanté de la cama donde estaba estaba mi esposa durmiendo y yo no podía dormir, y me fui al comedor donde está la cocina. Era otra casa, no acá, pero fui ahí y verdaderamente no hice ningún ruido ni nada, y me quedé ahí sentado, ¿no? Y le preguntaba a Jesús, y le digo, Señor, ¿cómo voy a hacer? Decime algo, dame algo como para saber para dónde tengo que ir, porque estoy perdido, ¿no? Y mi nene de 3 años se levantó de la habitación, empezó a caminar con su pijama, llegó donde estaba yo, se paró adelante mío y me dijo, papá, anda a descansar. 3 años, digo por el léxico que usó, ¿no? Papá, anda a descansar, porque Dios tiene todo bajo control. Se dio media vuelta y se fue a dormir. Y yo agarré, me fui a mi habitación, me acosté y apenas apoyé la cabeza me quedé dormido, ¿sí? Esa es una circunstancia 100% familiar. Sin embargo, yo estoy convencido hasta el día de hoy que fue el Espíritu Santo hablando a través de mi hijo, diciéndome, anda tranquilo, que Dios tiene todo bajo control. Que el testimonio se lo cuento otro día, pero verdaderamente tenía todo bajo control al día siguiente, ¿no? Pero mi hijo dijo eso y dio paz a mi corazón. Y cuando yo sentí paz en mi corazón, entendí que era el Espíritu Santo hablándome. Fui, apoyé la cabeza y me quedé dormido. Y verdaderamente al otro día Dios tenía todo bajo control. De esas maneras hay miles, y de esas maneras el Espíritu Santo nos habla.
Yo sigo, Rafa, ¿eh? Gracias. No, no te queremos dejar ir, hermano, sin que hagas un ratito de oración por nosotros. Sí, claro. Y bueno, dispongámonos, hermanos, a este momentito. Vamos a poner todo el corazón y que el Señor nos hable. Bueno, que este momentito de oración nos conforte. ¿Me acompañás vos con la guitarra, Rafa? Sí, correcto. Sí. Muy bien. Ya estamos en presencia de Jesús, ¿sí? Ya de que estamos hablando, desde la oración que hicimos al principio, ya estamos en presencia de Jesús vivo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando dos o más estén reunidos, Él está en medio de ellos, ¿no? Y acá nosotros estamos reunidos, aunque la asamblea sea una asamblea virtual, igualmente el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, ¿sí? Y no solo desde el hecho de juntarnos, sino desde el hecho de haberlo nombrado, haber leído la palabra de Dios, haber orado juntos, ¿no? El Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Y este es un gran momento para que nosotros podamos pedirle a este Espíritu Santo de Dios que venga a nuestra vida, ¿sí? Pero yo siento que es un gran momento para no condicionar al Espíritu Santo, ¿sí? Por lo general nosotros hablamos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo para pedirles cosas, para mostrarle lo que necesitamos, para que puedan ver nuestra crisis. No está mal, pero usemos este momentito para poder decirle al Espíritu Santo, ven a mi vida y transforma mi vida, ¿sí? Y que este transforma mi vida sea de la manera en la que vos lo tenés pensado, ¿sí? Cada vez que le hablamos al Espíritu Santo y le decimos vení a nuestra vida, ¿sí? Y lo dejamos que Él haga, la acción de pedir se convierte en perfecta. Lo decía en algún momento de la charla, el Espíritu Santo sabe mucho más que nosotros lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Y cuando nosotros le decimos, ven Espíritu Santo a nuestra vida, transforma nuestra vida y haz lo que quieras, cosas sobrenaturales se mueven para que podamos tener lo que estamos necesitando, ¿sí? Por ahí ni siquiera sabemos de qué se trata. Por ahí nos parece algo lejano o por ahí es algo que no esperábamos, ¿sí? Pero sí tengan la certeza y la confianza de que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y lo dejamos hacer, todo se transforma para bien. Y nosotros nos empezamos a posicionar en un lugar que Dios siempre tuvo para nosotros desde antes de la creación. Vamos a decirle a este Espíritu Santo, vamos a pedirle a Rafa que nos haga un pedacito de una canción, pero mientras la canción suena, nosotros atrevámonos a pedirle al Espíritu Santo, ven a mi vida y haz lo que quieras. Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida y haz lo que quieras. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, mueve mi ser. Y déjame sentir tu santa gracia. Y enséñame a vivir en el amor. Juntos. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, mueve mi ser. Espíritu de Dios, mueve mi ser. Y déjame sentir tu santa gracia. Y déjame sentir tu santa gracia. Y enséñame a vivir. Y enséñame a vivir en el amor. Yo quiero nacer del agua y del espíritu y resucitar para amar y servir. Espíritu Santo de Dios, yo te pido por cada una de las personas que está hoy en este Zoom, en esta sala.
Te pido, Señor, por cada una de sus vidas. Sí. Te pido por lo que necesita su corazón. Yo no sé qué tan alejados están de tu camino. No sé cuántos pasos han dado en este sendero de santidad. Pero te pido, Espíritu Santo, que llegues a transformar sus corazones. Y que a través de transformar este corazón, ellos puedan mantenerse fiel a la palabra. Mantenerse fiel a lo que el mismo Dios pensó desde todos los tiempos. Espíritu Santo de Dios, ven y transforma. Espíritu Santo de Dios, da vida, da luz, da discernimiento, valentía, coraje, orientación. Ven, Espíritu Santo. Reconocemos que en este tiempo de la historia nada somos sin tu presencia. Y por eso anhelamos que tu presencia esté constantemente en nuestro corazón. Espíritu Santo, ven y genera en cada una de las personas un nuevo Pentecostés. Ese Pentecostés que les va a dar ánimo y fuerza para ir detrás de lo que Dios pensó y detrás del camino de santidad. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, mueve mi ser. Y déjame sentir tu santa gracia y enséñame a vivir en el amor. Yo quiero nacer del agua y del Espíritu y resucitar para amar y servir. Papá Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por la vida de Andrés, gracias por su familia, gracias, Señor, por su ministerio, por su misión, Señor, que es la tuya. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de nosotros quienes nos hemos conectado esta noche. Gracias porque nos has tocado el corazón, porque nos inspira, Señor, a seguirnos uniendo a ti cada vez mejor, cada vez más cercanos a ti, Señor, a reorientar nuestra vida, a transformar, a renovar nuestra vida, Señor, y a que todos nuestros actos, todas nuestras palabras, nuestras actitudes, todo lo que hacemos a diario estén más impregnados de amor, Señor, se parezcan más a ti, Jesús. Gracias por iluminar nuestro camino con tu palabra. Gracias por tocar nuestro corazón y animarnos y llenarnos de fe y de esperanza y de amor, Señor, para seguir en este camino. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que selles nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro ser entero, nuestras familias, nuestros sueños, y que lo que esta noche tú has sembrado, Señor, se quede para gloria tuya, oh Dios, pero también para bienestar nuestro, para santidad nuestra, para plenitud y felicidad nuestra. A ti, Madre Santísima, a tu inmaculado corazón consagramos esta reunión, esta predicación, la vida de Andrés y de su familia, de su ministerio, las vidas de cada uno de nosotros, a tu inmaculado corazón, nuestras familias y nuestros quehaceres ministeriales, pero también nuestros quehaceres de trabajo, a tu inmaculado corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor.